de radio. Bueno, a pesar de todos los libros y películas, los tópicos y las mentiras sobre la Guerra Civil Española de 1936 siguen siendo descomunales y parece ser que incluso inconmovibles. Alguien diría que quizás por el exceso de producción editorial este es el motivo. Bueno, por ejemplo, se dice todavía hoy que Stalin, que era malísimo, engañó a sus aliados españoles al mandarles un armamento inútil y viejo, cuando lo cierto es que les envió tanques, aviones y técnicos, asesores, de excelente calidad. También se dice que solo Alemania e Italia reconocieron al gobierno de Franco, cuando los primeros países en hacerlo fueron, curiosamente, El Salvador y Guatemala. Hoy vamos a hablar de dos tipos de voluntarios en el bando nacional, porque sí, también hubo voluntarios luchando pues con los legionarios, con los moros, con los regulares, con los falangistas y con los requetés. No solo hubo voluntarios internacionales en el bando republicano. Y no me refiero ni a alemanes ni a italianos, sino a portugueses y a irlandeses. De ello vamos a hablar con nuestro invitado, Eduardo de Mesa, que estás aquí, que eres invitado, pero no eres el invitado. ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado de estar otra vez aquí en la radio con vosotros y nada, gracias por invitarnos. ¿Tú quieres presentar al invitado verdadero o lo presento yo? No, mejor preséntalo tú, que si no va a quedar un poco... Es que el invitado es el padre de Eduardo, autor de 2 libros que acaba de publicar la editorial SND, Sierra Norte Digital, precisamente sobre los voluntarios portugueses y los voluntarios irlandeses. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se titulan sus libros para que nuestros oyentes puedan ir a solicitarlos? Pues La bandera irlandesa en la Guerra Civil Española, noviembre de 1936, junio de 1937, una aventura desgraciada. Y, por el otro lado... Por el lado portugués. Por el lado portugués, la ayuda militar portuguesa a la España nacional, 1936-1939, la verdad sobre los viriatos, ambos de José Luis de Mesa Gutiérrez, mi padre. Bueno, ya sabemos por qué tú haces unos libros tan documentados y tan interesantes. Algo se te tenía que pegar. Pues sí, aunque sus caminos a la profesionales fueron otros en su momento, pues ya está jubilado, sí. Pero fue él el que me inculcó el amor a la historia y las ganas de investigar y de escribir. Uh-huh. Además, bueno, don José Luis, porque aquí es un señor mayor, respetable, con autoridad, vistió la toga, no en el Tribunal Constitucional, porque entonces ya todos le conoceríamos, sino en juzgado de lo laboral, ¿no? Al final de mi vida profesional, sí, en juzgado de lo social. De lo social, que se llaman así. Exactamente, ahora. sí. No sí, como si el civil y el penal no fuesen sociales. No, era como decía mi buen amigo Fernando Vizcaíno, ahora, al cabo de mis años, soy un abogado socialista. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Usted era un juez socialista? No, yo he sido un juez. Punto. Un juez que cumplía y aplicaba el derecho. Exactamente. ¿Qué cosas pasan, la verdad? Eduardo, qué malas influencias has tenido en tu casa, ¿eh? Nefastas. Así has salido tú. El problema es que viene más de antiguo, porque mi padre también era juez, con lo cual ya viene de familia. Lo malo es que yo fui la oveja negra de la familia. Bueno, hay cosas que los padres perdonan a los hijos, ¿no? Sí. Al menos tu padre no quería que fueses notario. No, notario no. Menos mal. No. Bueno, pues entonces vamos al meollo. Viriatos e irlandeses. ¿Los irlandeses tenían algún mote por el que se desconocía? Pues que yo haya encontrado en mis investigaciones, no. Es que fue una presencia tan pequeña, tan corta en el tiempo, que no hubo tiempo para que se metieran con ellos. Ni para montar una campaña de publicidad. No, para nada, por lo menos en España. En Irlanda sí hubo porque hay que tener en cuenta que el fundador y que mandaba en teoría la bandera irlandesa, el general O'Duffy, estaba enfrentado con el gobierno de Eamon de Valera, que era el que estaba entonces en Irlanda. Y entonces, dentro, vamos a decir, del frente irlandés,
sí había propaganda y demás, pero aquí en España prácticamente, y como incluso reconocieron en el bando contrario, eran los únicos que se les podía llamar voluntarios, pero voluntarios porque habían venido voluntariamente. Sí, es que además Irlanda estaba en una situación política confusa, porque estaba como Estado libre de Leyre, es decir, tenía como cabeza del Estado al monarca británico. Así es. Pero, claro, los gobernantes de Irlanda, que ya estaba dividida en dos, como ha llegado hasta la actualidad, pues no le tenían mucha simpatía al monarca británico, que además tuvieron tres: Jorge V, Eduardo VIII, el que abdicó para casarse con Wallis Simpson, y luego Jorge VI, el padre de Isabel II. Isabel II, exactamente. Además estaban muy enfrentados, habían tenido los irlandeses la guerra de independencia, por llamarla así, que empieza en el 16, después el tratado de partición con los británicos, que crea el Ulster, y después la guerra civil interna entre ellos. Exactamente. Y que ha durado, algunas de sus consecuencias pues ha durado décadas. Bueno, tenemos también como invitado a Fernando Paz, que nos escuchas, Fernando. Alto y claro. Estupendo. Bueno, ya has oído que tenemos aquí a un experto en la intervención o participación de los portugueses y los irlandeses. Oye, claro, toda la propaganda que existe sobre la Guerra Civil Española prácticamente gira en torno a los alemanes y los italianos, que eran una especie de... Bueno, venían a establecer, según lo que leamos, una especie de presencia de... Bueno, venían a ser como venían a establecer el poder nazi y fascista, a controlar España, por un lado, y por otro lado tenemos a las brigadas internacionales que vinieron aquí, sus miembros, de una manera desprendida, generosísima y claro, pues pagados por Stalin, porque era el único, ese buen hombre, el único que decidió defender a esa democracia agredida por el fascismo, que era el Frente Popular Español. Bueno, lo primero que hay que decir, para poner esto un poquito en contexto, es que cuando se produce la Guerra Civil Española, lo que hay es un, digamos, enorme desequilibrio en lo que finalmente serán el bando nacional y el bando del Ejército Popular. Entonces, el desequilibrio es gigantesco, con excepción del Ejército de África, que ciertamente equilibraba algo las cosas en el plano militar, pero en el resto de aspectos, digamos que los gubernamentales así llamados, por lo menos llamados, sobre todo ahora, gozaban de una enorme ventaja. Hay que decir que la ventaja, en una enorme ventaja, digo, en todos los terrenos, en el industrial, en el del reconocimiento internacional, en fin, incluso en las tierras más ricas, de todo lo que se quiera, ¿no? Incluso la ventaja de la que gozaba el mando sublevado era una ventaja que estuvo neutralizada durante los momentos cruciales de las primeras semanas de guerra, porque costó muchísimo, como sabemos, cruzar el estrecho. Bueno, esta situación, este contexto militar en el cual, militar general, en el cual hay una enorme ventaja en favor de los gubernamentales, del Frente Popular, de las milicias de izquierda, suele soslayarse a la hora de explicar la cuestión de la intervención internacional en primer lugar. Y en segundo lugar hay que decir que las motivaciones para la participación de cada uno de los principales países que lo hicieron durante la Guerra Civil Española son motivaciones de un carácter fundamentalmente nacional, que obedecían a intereses puramente nacionales. Habría que matizar esto en alguna medida, pero en esencia, como conocemos hoy perfectamente por la documentación existente, en esencia obedecía a la defensa de esos intereses nacionales. En el caso soviético, en el caso alemán, de una manera muy evidente, muy transparente, y en el caso italiano quizá ahí sí que cabría algún matiz mayor, pero en todo caso es evidente que obedecía, como digo, a unos diseños de política exterior perfectamente conocidos y que no tenían precisamente nada de desprendidos en absoluto, ¿no? De desinteresados. Bien, ¿cómo se forman las brigadas internacionales? Que es el cuerpo sobre el que más literatura de todos los extranjeros que participaron en la guerra ha habido en los últimos años. Es cierto que eran gente generosa, gente desprendida, que eran demócratas a machamartillo, conmovidos por la amenaza, la bota fascista que empezaba a caer sobre los españoles, o estaban algunos y no todos controlados por los PCs nacionales.
Bueno, las brigadas internacionales, entre otras cosas, fue el modo que tuvo la Unión Soviética de intervenir en España de una manera indirecta, sin recibir la censura internacional y sin ser controlado de ninguna de las maneras. Es evidente, es perfectamente conocido, que las brigadas internacionales fueron organizadas en París en dos direcciones concretas, una en la que se alistaban los voluntarios de los países democráticos y otra en la que se alistaban los voluntarios procedentes de Alemania, Austria e Italia, ¿no? Fue el arma de Stalin, no exactamente para imponer en España un Estado soviético, porque no era esa realmente la pretensión de Stalin propiamente, sino de crear algo parecido a lo que tras la Segunda Guerra Mundial fueron las democracias populares. Es decir, sistemas políticos dominados por un espectro de izquierda que a su vez estaba hegemonizado por el Partido Comunista. Eso es lo que sucedió en España a partir de la primavera del 36 y de forma mucho más acusada a partir del verano de este año. Las brigadas internacionales han sido estudiadas exhaustivamente, creo que sigue siendo imbatible el libro de Barnett Boloten. Estuvieron organizadas, como digo, por la Comintern, por la Internacional Comunista, encuadrada por los partidos comunistas, y eso sí, tenían una consigna, como muchos de ellos luego reconocieron posteriormente, que era la de no admitir jamás que ellos eran comunistas. Ellos tenían que decir que eran luchadores antifascistas. Esta era la consigna, y ellos, que en general se caracterizaban, no digo que a falta de otras virtudes, porque lógicamente cada uno tendría las suyas, pero lo que sí estaban todos de acuerdo era en ser gente enormemente disciplinada. Y cuando no lo fueron, por ejemplo, en el campo de batalla, pues, en fin, recientemente se ha publicado, creo que ha sido Pedro Corral, si no recuerdo mal, una orden del mando republicano para ametrallar a los propios soldados que retrocediesen. Sabemos, por el desarrollo de la batalla de Brunete, por ejemplo, y en donde fue crucial la participación de las brigadas internacionales, que en ocasiones, bastantes, no fue una excepción, los mandos dieron la orden de liquidar a los propios internacionales. Y conocemos, en fin, la labor de André Martí, el carnicero de Albacete, en el centro principal, digamos, de actuación de las brigadas internacionales. Hubo de todo en las brigadas internacionales, hubo idealistas, hubo gente que vino a España creyendo que esto era una lucha contra el mal y que eran, en fin, el enfrentamiento entre el Averno y los seres de luz. Eso es verdad, que no ninguna idealistas. Hubo gente también de la peor especie reclutada en el submundo de los suburbios de las capitales europeas. Pues como siempre sucede en estos casos, se mezcla lo mejor con lo peor. En todo caso, desde luego, ellos no venían para salvar la libertad de expresión, el pluripartidismo o, en fin, el modo de vida de lo que entendemos como una democracia que ellos motejaban despectivamente de burguesa. A lo que no vinieron a defender precisamente fuera la democracia. Eso en ningún caso. Uh-huh. Hay un elemento muy curioso, y es que justo en los primeros días de la guerra civil, o sea, antes de cumplirse una semana del alzamiento, tanto José Giral como Franco envían cartas de petición de ayuda, Giral a la Unión Soviética a través de la Embajada de París y Franco a Hitler. ¿Se daban cuenta de que no eran capaces de mantener el esfuerzo? Bueno, primero se daban cuenta de que esto iba a ser una guerra civil, no era un simple cuartelazo. Y por otro lado, se daban cuenta cada uno de los jefes de los dos bandos que se estaban formando que la situación iba a ir a una guerra muy larga y que no tenían capacidad de mantenerla. Bueno, eso es complicado de dilucidar. En la primera, como sucedió en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, al principio todo el mundo, además estalló por fechas más o menos parecidas, con una diferencia de 2 semanas, una y otra, todo el mundo creía que para Navidad todos estaríamos en casa, ¿no? O todos estarían en casa. Una persona tan inteligente, júguesela como se quiera en otros terrenos, pero tan inteligente como John Maynard Keynes, de Keynes que decimos en España, aseguró que la guerra no podría durar más de 3 meses porque era imposible de financiar por el coste que representaba. Es decir, todo el mundo, digamos, alberga la esperanza de que los conflictos sean cortos, victoriosos y sobre todo que eso, para las fechas señaladas, sean la cosecha, sea Navidad, que haya terminado todo, ¿no? En principio la guerra surge porque se produce un cierto equilibrio de poder, porque el golpe de Estado planteado, que es un golpe de rectificación del gobierno de la República, de rectificación de la propia República,
pero que no busca en absoluto la eliminación de la República, y los sublevados lo hacen, se alzan al grito de Viva España y Viva la República, incluso con la propia bandera republicana, que tarda un tiempo en ser sustituida. Lo que se plantea, como digo, es un golpe de Estado de rectificación política ante la deriva del gobierno del Frente Popular, que estaba haciendo imposible la convivencia en España. Esto deriva en una guerra civil, le generan una guerra civil, pues porque la sublevación fracasa en los principales lugares de España, en Barcelona, en Madrid, en Valencia y en el resto de grandes ciudades, prácticamente todas, con excepción de Sevilla y Zaragoza, pues sucede exactamente lo mismo. ¿Cuándo se empezaron a dar cuenta de lo que pasaba? Bueno, yo creo que la petición de ayuda que se produce el 25 de julio, efectivamente, de forma simultánea, por parte de Giral a la Unión Soviética a través de la embajada de en París, porque en España no había embajada soviética todavía, y la petición de Franco, no necesariamente significan que piensen que la guerra civil va a ser larga, sino que lo que están haciendo ellos, bien sea reprimir el golpe de Estado o bien sea darlo, lo que están haciendo ellos tiene que desenlazarse a la máxima rapidez. Ahora bien, es evidente que pasados los primeros días y sofocada la rebelión, fundamentalmente en Barcelona y en Madrid, es evidente que la guerra no se iba a desenlazar en un lapso de tiempo corto. Ahí sí que no podía pensarse otra cosa, entre otras razones, porque ese ejército de 40.000 hombres, que era el ejército de África, en la parte mejor entrenada del ejército, necesitaba ayuda para cruzar. De hecho, empieza a cruzar antes de recibir ninguna ayuda externa. Eso hay que remarcarlo una y otra vez, porque es uno de los elementos de propaganda que se suelen repetir, pero es verdad que cruza, como quien dice, con cuentagotas. Entonces es complicado establecer cuando unos y otros piensan que la guerra va a dejar de ser, digamos, una aventura de corto recorrido y se va a convertir en otra cosa. Bueno, es difícil pesar las dos intervenciones, la de Alemania e Italia por un lado y la de la Unión Soviética por el otro, pero describe un poco cuál fue la cantidad y la calidad de la intervención soviética. Por ejemplo, Jesús Hernández, que era miembro del PC y fue ministro durante casi 2 años, desde septiembre del 36 hasta, me parece que mayo del 38, de los gobiernos del Frente Popular, pues él dice en su libro Yo fui ministro de Stalin, que vamos, un libro escrito por un desencantado, dice que Stalin era tan retorcido que les enviaba material de muy mala calidad a cambio del oro del Banco de España, y ha habido investigaciones de verdad, investigaciones científicas, no panfletos, investigaciones en archivos, que demuestran que la calidad del material enviado por Stalin era muy bueno. Material no solo tanques y aviones, sino también material, digamos, personal, los asesores famosos. A los que luego Stalin acabó liquidando a casi todos. A casi todos, sí. Bueno, es que ahí hacen trampa, como en tantas cosas. Vamos a ver, no es muy sabido que, por ejemplo, Polonia, que estaba en favor del bando nacional, por razones ideológicas en principio y demás, y por razones religiosas, no es muy sabido que Polonia vendió una buena parte del material a la República con ayuda de la Unión Soviética, a través de la Unión Soviética. Es verdad que el material polaco era bastante pobre, con lo cual hay mucha gente, hay historiadores que sitúan ese material que vende Polonia a través de la Unión Soviética, pero que no es material soviético propiamente y que era material de baja calidad. Hay gente que lo conceptúa o que lo quiere listar en el lado soviético y en consecuencia, bueno, decir, es que lo que mandaron fue de muy baja calidad. No es verdad. Hay que decir que hasta la irrupción del Messerschmitt 109, BF-109 en julio, precisamente aludía yo antes a la batalla de Brunete, es una de las razones, aunque probablemente los nacionales hubieran ganado la batalla de Brunete igual, porque fueron otros actores los que la desenlazaron, pero sí que es verdad que la aparición a los 4 o 5 días de comenzar la batalla de Brunete en julio del 37 del Messerschmitt 109 fue uno de los factores que ayudó al desenlace final de la batalla en favor de los nacionales. Y sobre todo porque a partir de ese momento ya el dominio de los cielos, que había estado oscilante en los meses anteriores, prácticamente los 12 meses anteriores del primer año de guerra, e incluso con una ligera ventaja para el bando del Ejército Popular de la República, a partir de entonces ya los nacionales no perderán la hegemonía en el aire, y en ese sentido es importante. Pero hasta entonces el dominio del aire había estado, como digo, equilibrado e inclinado
generalmente en favor del ejército republicano. Y la mayor parte del material era material soviético, no eran precisamente, digamos, aviones de segundo nivel, ni muchísimo menos, sino que pertenecían a una etapa anterior, vamos a decir, pertenecían a una generación anterior, pero porque es lo que había con anterioridad, no porque estuvieran mandando algo desfasado, ni muchísimo menos. La ayuda soviética fue muy estimable, ¿no? La ayuda soviética, sobre todo, comentabas en tanques, se calcula que enviaron entre tanques y distintos carros blindados en torno a unos 400, es decir, 3 veces más que los alemanes, por ejemplo, y hay que tener en cuenta la diferencia entre el material básico que mandaron los soviéticos. Más de la mitad de esos tanques y carros blindados eran T-26, que era un tanque excelente para la época, para 1936-37, un carro con un cañón de 37 milímetros, con buena velocidad y hasta un estimable blindaje, mientras que los carros alemanes eran la primera serie del primer prototipo, la primera serie del Panzer I. No tenían ni siquiera cañón, montaban ametralladoras del 7,92 milímetros. Hasta tal punto era así que los nacionales, lo cual ocurría con frecuencia, hacían con tanques soviéticos tomados en golpes de mano en una batalla al Ejército Popular de la República, utilizaban estos tanques, claro, con mucha preferencia a los tanques, tanto italianos como alemanes. El material soviético no fue en absoluto un material de segundo orden ni al material. Al contrario, fue muy bueno la cantidad además de rifles que enviaron, entre los que se encontraban ciertamente los polacos a los que yo aludía antes, pero enviaron unas 1.230, 50 piezas de artillería, más de 15.000 ametralladoras, enviaron 375.000 rifles, es decir, estamos hablando de unas cantidades ciertamente estimables. Y sobre todo enviaron, como bien decía siempre Pedro, enviaron personal formado en cuestiones básicamente técnicas y de asesoría de Estado Mayor. Y esto es lo que marcaba una diferencia. Y la marcó sobre todo, además, porque no podemos soslayar esta parte de la intervención extranjera en la Guerra Civil Española, digo que la marcó con una enorme diferencia con respecto a la ayuda que recibió el bando nacional. Y es que mientras en el bando republicano la ayuda militar fue determinante para la evolución política de la zona, en cambio en el bando nacional no tuvo prácticamente ningún impacto más allá de alguna cuestión puramente puntual, pues como pudo ser el que seguramente a través de von Kaupel fue que Franco accedió a conmutar la pena de muerte a Manuel Evilla y alguna cosa semejante, pero no tuvo o no imprimió una deriva determinada en el sentido ideológico a la España nacional en absoluto, más allá, como digo, de aspectos epidérmicos. En cambio, la participación soviética fue, como digo, determinante, entre otras cosas, para asegurar la hegemonía del Partido Comunista, que recibía, por supuesto, el mejor material, eso siempre, y que, por tanto, al tener tanto los habituallamientos, abastos, que se llamaba, como el material que se recibía de la Unión Soviética en sus manos, al tener las unidades del Partido Comunista, pues tenía la mayor parte del poder militar en su zona, y esto hizo que la influencia soviética en la zona republicana fuera absolutamente determinante, hasta el punto de que, como sabemos, en los 2 últimos años de guerra, esa hegemonía soviética fue, prácticamente la que dio forma política a la propia República, y ahí está el papel de Negrín, que se había convertido en un rehén, si no en otra cosa, vamos a dejarlo en un rehén de la Unión Soviética, y que era el presidente del Consejo de Ministros de la República, no lo olvidemos. Sí. Y también fue, como ministro de Hacienda, el que firmó la salida del oro y la plata del Banco de España, primero a Cartagena y después a la Unión Soviética. Pues en la última investigación, quizás definitiva, sobre los envíos de armamento por parte de Alemania, Italia y la Unión Soviética principalmente, no solo ellos, no solo esos países, a los dos bandos, es la que han hecho Lucas Molina y Rafael Permuy en un libro titulado Importación de armas en la Guerra Civil Española, que además tiene un subtítulo curioso,
llamativo, que es Discrepancias historiográficas con Ángel Viñas, sobre este asunto, porque ya sabemos que en España hay una especie de, vamos a decir, de mandato, de pensamiento políticamente correcto que establece qué se puede decir y qué no se puede decir, que hay unos dogmas establecidos a los que no se puede atacar, so pena de quedar fuera de lo que se llama pues la academia y demás. Bueno, Fernando, muchas gracias por tus puntualizaciones, y ahora vamos a seguir hablando con José Luis de Mesa sobre los voluntarios portugueses e irlandeses, que fueron pocos, pero algunos de ellos aquí dieron su vida y su sangre por la guerra, en la guerra civil, por una causa que consideraron suya. Gracias de nuevo por tu intervención, Fernando. Tiene usted ahí un experto que es, en mi opinión modesta, desde luego, francamente inmejorable. Una persona a la que, por sus trabajos, aunque no le conozco personalmente, admiro a don José Luis. Perdona, sí nos conocemos personalmente, Fernando. Pues entonces, perdóname. Hemos grabado juntos en programas para el CEU, vamos a decir. Y me ha llevado una vez desde la Universidad del CEU hasta el lugar de grabación. Bueno, el noticiario de 1936. Me voy a preocupar porque no lo recuerdo. Honradamente pues tengo que decir. Mira, como dice mi hijo, eso en noticiario 1936 grabamos los dos el mismo día, una vez. Sí, señor. Sí, señor. Tiene usted, don José Luis, toda la razón. Me da culpa, sí, señor. Sí, es cierto. Bueno, en cualquier caso, eso no mengua en absoluto mi admiración hacia usted, que ya sabe usted, don José Luis, aquello que decía Napoleón, de que nadie es un gran hombre para su ayuda de cámara. Bueno, en este caso, el hecho de que yo haya coincidido con don José Luis no merma en absoluto mi admiración hacia él, todo lo contrario. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, de nuevo, gracias, Fernando, por tu intervención. Hasta luego. Hasta luego, un saludo. Hasta luego. Muy bien, pues después de esta explicación sobre las grandes intervenciones extranjeras en la Guerra Civil Española, las más conocidas, volvemos al asunto por el que tenemos aquí a don José Luis de Mesa, a quien ya después de los elogios que le ha dedicado Fernando Paz, pues va a haber que recuperarle el don. A ver, empecemos con los portugueses. Claro, en Portugal gobierna António Oliveira de Salazar, es el Estado Novo, es una dictadura de derechas que encima había sido atacada antes por el gobierno republicano de Azaña. Azaña había apoyado a los conspiradores, sus homólogos portugueses que pretendieron dar un golpe de Estado, que entonces en Portugal hasta los años 30 era una actividad muy frecuente. Desde el asesinato del rey Carlos Carlos o Manuel en 1908. Creo que es, no estoy seguro, pero creo que es Manuel, que lo asesinaron a tiros en la Plaza del Comercio de Lisboa, a él y a su hijo mayor y heredero. Bueno, entonces se produce el alzamiento y en casi toda la frontera portuguesa con España queda en manos de los sublevados. Sevilla, Zamora, León, Galicia y parte de Extremadura. Badajoz, no. ¿Cuál es entonces por qué Salazar apoya a los nacionales? Precisamente para evitar que en Portugal se estableciese también un frente popular. ¿Así? ¿Eso es lo que temía él? Sí. Y la idea anexionista de Azaña y de la izquierda republicana española. O sea que el sueño de absorber Portugal no es un sueño solo de cierta parte de la derecha española, sino también de la izquierda. En los años 20 y 30 del siglo pasado, así es. Bien, entonces, ¿cómo contribuye Portugal? ¿Cómo empieza la contribución? Porque, claro, no desplazan tropas. ¿Qué es lo que hace el gobierno portugués? Por un lado facilita la llegada de algún material a través de los puertos portugueses, sobre todo desde Lisboa, material que llega desde Alemania, y por otro lado no reconociendo
no diplomáticamente, porque el reconocimiento pleno no se produce hasta casi 1938, pero sí facilitando las ayudas que puedan llegar a la España nacional desde otros países. O sea, una tierra de paso. Sí, así es. Vamos a decir, para enlazarlo, precisamente algunos voluntarios irlandeses llegan a España a través de Lisboa. O sea que en un momento determinado es, vamos a decir, la vía de entrada en la España nacional, desde el extranjero. Porque Portugal tenía ejército y armada, pero claro, desplegado sobre todo en sus colonias, en Angola, en Mozambique. Sí. Además, el ejército y la armada portuguesas habían sufrido mucho el ejército con las derrotas que arrastraba desde la Primera Guerra Mundial, en la cual luchó en el frente de Flandes con los aliados, y allí los alemanes les dieron una buena paliza. Y entonces el ejército, como has señalado antes, en aquellos años las rebeliones y sublevaciones, cada 6 meses o 5 meses había una en un sentido o en otra, pues el ejército portugués no estaba entrenado, no, y además estaba muy dividido entre ellos, desgastado. Exactamente. Claro, Salazar llega al poder porque lo ponen los militares de derechas. Exactamente. Y además, al principio se enfada con ellos porque no le dan suficiente poder y dimite. Y entonces le vuelven... Es un montaje, es una... Sí. Es una operación. Lo que pasa es que, ya digo, que es muy... la situación en Portugal lo intento explicar en mi libro, pero es una situación un poco rara, a favor de unos, a favor de otros, porque, por ejemplo, es curioso que muchos de los generales que en principio apoyaron a Oliveira Salazar eran masones. Entonces, pero no sé, parece ser que la masonería portuguesa era diferente un poco de la masonería española, ¿no? En ese sentido. Y entonces, pues... Bueno, quizás, como has explicado hace unos minutos, el miedo a ser absorbidos por una España de izquierdas, pues pesó más que su militancia masónica y su apoyo a sus hermanos en el Frente Popular, porque también había masones en la España nacional. Sí, exactamente. Luego hubo muchos masones en la España nacional que luego, por las leyes antimasónicas, pues sufrieron una represión, pero hubo alguno que llegó a ser, si no recuerdo mal, hasta medalla militar o cruz laureada de San Fernando, con lo cual... Bueno, Miguel Cabanellas, que es el primer jefe de Estado de la España nacional, era masón. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces los portugueses, ¿cómo se forman los viriatos? Bueno, viriatos no existen. Los viriatos no existen. Hay unos intentos de formar una unidad a la que se le dará el nombre de viriatos, pero como la única posibilidad que tenían, los portugueses no mandan tropas suyas del ejército como mandan, por ejemplo, los italianos o mandan los alemanes. Entonces vienen una serie de voluntarios y entonces hay una serie de voluntarios, casi todos oficiales y suboficiales del ejército portugués, que se alistan para luchar con la España nacional, que esos son los viriatos. El resto de portugueses que llegan, como se tienen que alistar o bien en la legión o bien en unidades de milicias, Falange o el Requeté, pues no llegan a constituir ninguna gran ni pequeña unidad, no llegan ni a una sección siquiera que estuviera formada por portugueses. Entonces, a lo mejor en una compañía de la legión, pues había 3 o 4 portugueses, otros 3 o 4 en otra compañía de la misma bandera o tal, pero en realidad los que según ellos mismos los viriatos son 110, 112 oficiales y suboficiales del ejército portugués que se alistan en el ejército nacional, pero que no van todos a la legión, porque hay también muchos artilleros y hay pilotos, y cada uno pues va a sus especialidades. Sí, a su sección, a su arma. Sí.
Bueno, algo así le pasó también a Peter Kemp, este voluntario inglés que tiene un libro sobre su legionario en España. Sí. Eso es, que él solo se podía alistar con estas unidades que has mencionado, o sea, o la Legión, o el Requeté, o la Falange. No le gustaba la Falange y entonces estuvo, creo que primero con los Requetés y después con los legionarios. Y luego con los legionarios. Hay que tener en cuenta que en aquella época, según la legislación española, los extranjeros solamente se podían alistar en la Legión. Muy bien. Y este centenar de oficiales y suboficiales portugueses, ¿por qué en combate a las órdenes de Franco? ¿No temían lo mismo que el gobierno portugués de Azaña y sus aliados? Bueno, no, hombre, hay sus recelos. El gobierno portugués también tiene recelos contra, vamos a decir, la política que pueda seguir el bando nacional durante la guerra, porque parece ser que en Falange también se tenía la idea de que teníamos que formar una península ibérica, solamente un país, pero ellos por un lado vienen también en plan técnico a conocer lo que desconocían en su país, porque ya digo, después de la guerra del 18 ya no tiene ninguna guerra a Portugal y han pasado 20 años y entonces quieren conocer cuáles son los avances que se han producido tanto en el ejército, la armada, la artillería, el material empleado, etcétera, porque como antes ha apuntado Fernando, por ejemplo, el material que vendió Polonia, la mayoría del material era material usado durante la Primera Guerra Mundial, con lo cual, además del uso ya al cabo de 20 años, pues ya era un material que era obsoleto. Entonces había que estudiar el material nuevo, porque el ejército portugués lo que también pensaba era rearmarse. Y entonces vamos a ver qué armas son buenas para poder utilizar. Y eso, claro, no se sabe si no estás pegando tiros, vamos a decir. Sí. Hay un acontecimiento muy llamativo que en los años 20 y 30, tanto la República de Weimar como el Tercer Reich, durante los 2 o 3 primeros años, enviaban militares alemanes a entrenarse en la Unión Soviética, con el conocimiento de Stalin, la colaboración de Stalin, para sustraerse a las limitaciones de los tratados del sistema de Versalles. Y ahí probaron todo tipo de armas, se intercambiaron doctrinas entre un ejército y otro. Muy curioso, muy llamativo y muy poco estudiado ese asunto. Bueno, eso va, después de la Segunda Guerra Mundial, a Stalin desde luego lo que tiene que hacer es borrar, como intentó borrar pues el tiempo en que fue un aliado de Alemania, que los dos invaden a la vez Polonia prácticamente y se reparten entre los dos Polonia, o invade Rusia los países bálticos con la aquiescencia de Alemania, o sea, de la Alemania hitleriana. Y Stalin suministró combustible a los tanques alemanes que invadieron Francia, Bélgica y Holanda. Todo eso se olvida. Más. Es la ventaja de estar en el bando vencedor. Se te perdonan todos los pecados. En tu libro de los portugueses mencionas una misión militar portuguesa en España. ¿En qué consistió? Porque esto sería oficial. Sí, bueno, pues estos, ya digo, son los anteriormente verdaderos viriatos. Entonces, la misión militar se divide en 2 misiones. Una misión puramente técnica, para estudiar, como he dicho, material empleado, los sistemas tácticos, estratégicos y tal, y otra parte de la misión que es lo que llaman misión de asistencia, que son los que van a combatir. Y que todos estos, ya digo, los pilotos se mandan a la aviación española, unos 9 pilotos, hay una serie de oficiales de artillería que se reparten entre diversas unidades de la Artillería Nacional y al final ya los de infantería y caballería pues terminan combatiendo en las unidades de la Legión. O sea, había una misión, digamos, de observación que estaba junto a sus homólogos, el gobierno que se estaba montando por parte de Franco, y luego hay un grupo de estos, el más numeroso, que está combatiendo. ¿Qué tal desempeño tuvieron los combatientes portugueses? Muy bueno. Se les concedieron hasta 2 medallas militares oficialmente a 2 pilotos
y luego se concedieron otras 4 medallas militares a diversos combatientes, pero que no se les reconoció oficialmente. Entonces, yo he encontrado la documentación en la que se dice se concede la medalla militar a fulano de tal o a tal, pero luego no se les hizo la ceremonia contradictorio que necesita para conceder oficialmente la medalla militar. Pero, por ejemplo, en Salamanca, cuando se les despide después de la Guerra Civil, oficialmente delante de todo el mundo, y hay montones de fotografías, a 3 de ellos se les impone la medalla militar. Te quedan 20. ¿Cuántas bajas tuvieron los portugueses? Eso tampoco, no hay un número exacto, porque no sabemos ni siquiera el número exacto de bajas que tuvo el Ejército Nacional o el Ejército Republicano durante la guerra. Difícilmente vamos a poder saber cuáles los portugueses. Pero bueno, yo he encontrado, pues igual, el número de portugueses, por ejemplo, Lister, en su libro, dice que fueron 20.000, y yo el mayor número de portugueses que he encontrado, uno por uno, son 4.000. Y el número de bajas pues puede rondar entre heridos y muertos, pues a lo mejor 500 o una cosa así. Hablas de documentación. ¿Dónde la has buscado? Pues en el archivo en Ávila. Militar. No, bueno, vamos a ver. Yo la he buscado aquí en Madrid, porque en Madrid, en el archivo histórico militar de aquí de Madrid, se tiene prácticamente la misma documentación que hay en Ávila. Y para mí, viviendo en Madrid, me es mucho más fácil acercarme a Madrid que no tenerme que ir hasta Ávila. Bueno, que te lleve Eduardo. Ya, bien, pero también tiene sus trabajos y sus cosas, ¿no? Y si puedo tener aquí el trabajo... Yo, es que luego también, bueno, pues esto es una investigación que llevo llevando a cabo desde hace muchos años, cuando todavía no existía siquiera el archivo de Ávila. O sea, que yo empecé aquí la investigación en Madrid, y claro, cuando me he encontrado con que la mayoría de la documentación que está en Ávila está aquí en Madrid, pues no tengo por qué desplazarme hasta Ávila. ¿En Portugal se habla de los viriatos o es uno de esos temas, ya sabemos, sobre los que ha caído el manto de silencio? Sí. Sabemos por un amigo portugués que se metió en estas cuestiones y que al final salió escaldado, porque tampoco es una cosa que se haya que levantar y dar a conocer. Yo la mayoría he leído casi todos los libros escritos en Portugal después de la entrada o de la llegada de la democracia a Portugal, y además se estudia casi siempre desde el punto de vista político, no desde el punto de vista militar. Por eso el título es Ayuda Militar, no es política. Sí. Es como en España, ¿verdad? En Portugal hay lo mismo. Sí. Hay una doctrina oficial, una versión sobre la guerra civil española, y no se permite que nadie disienta de ella. Exactamente. Allí en Portugal Oliveira Salazar es tan dictador como en España Franco. O sea que muy bien. Son cosas que hay que olvidar y, a ser posible, pues cambiar lo que pasó. Muy bien. Pasemos a Irlanda. Nos quedan poco más de 15 minutos y bueno, yo no sé aquí quién sabe más de Irlanda, si el padre o el hijo, porque hemos tenido a Eduardo hablando de los irlandeses en el ejército de los Austrias también. Sí, hace ya un tiempo que me invitaste a ello. Y gustó mucho ese programa. Me alegro. Bueno, ¿cómo llegan los irlandeses a España? En barco. Sí, qué pregunta más tonta. Ya. La verdad. Así llegaban también los de mi época. Sí, pero bueno, ya se descubrió el vapor. Y demás. Bueno, vamos. Pero los envía el gobierno de Valera. No. O nada. El gobierno de Valera, vamos a decir, juega también a 2 cartas, como hacen la mayoría
de los gobernantes de los países, entre comillas, occidentales de la época. Es curioso porque el gobierno de Valera, la representación suya diplomática la tiene en Francia, pero al lado de la frontera con los nacionales. Y entonces, para la República Española, vamos a decir, el que la República reconozca a un gobierno extranjero, su representación diplomática tiene que estar en la España republicana, y como entonces no está la representación irlandesa en la España republicana, pues Irlanda para la República no existe. Y entonces, ¿cómo llegan? Bueno, pues ellos vienen, es un motivo, la mayoría de ellos es un motivo religioso. Tienen conocimiento a través de la prensa, tanto irlandesa como británica, de los crímenes, de los asesinatos que se están cometiendo en España con los sacerdotes, con las monjas, con la gente en general, los incendios de las iglesias, de los conventos y tal. Y entonces a ellos les vamos a decir, su ayuda es una ayuda para defender el cristianismo. No vamos a decir el catolicismo, porque dentro de la bandera irlandesa hay oficiales y soldados, pocos, pero que son protestantes, no son católicos. Pero la mayoría de ellos vienen a defender la religión. Por eso, al principio, incluso intentan que se les incluya dentro de las unidades del requeté, porque sus ideas religiosas coinciden mucho con el requeté. Y luego es curiosísimo, porque en el acuerdo que se firma entre Franco y Odufy, una de las cláusulas es que no se les pondrá nunca a combatir contra los nacionalistas vascos, porque también son católicos. Entonces ellos vienen a defender el catolicismo, pero no a luchar contra católicos. Así que, a diferencia de los portugueses, que venían por un tema técnico de actualización de conocimientos, los irlandeses vienen como cruzados. Exactamente. Y el libro que escribió Odufy en el año 37, que en este año pasado se acaba de publicar en español, se titula precisamente Cruzada en España. Como Eisenhower tituló su libro Cruzada en Europa. Exactamente. Has mencionado la bandera irlandesa. Sí. De eso deduzco que los irlandeses, en este caso, sí formaron una unidad bien identificada y separada del resto, no como los portugueses. Sí. A ellos se les admitió, fracasa su intento de ser admitidos, vamos a decir, en el requeté, y entonces, igual que los portugueses, la única unidad donde pueden combatir extranjeros en el ejército español es en la legión. Entonces vamos a formar una bandera de legionarios irlandeses, y se forma la bandera. Se intentó formar la segunda, pero ni se llegó prácticamente ni a constituir. Bueno, ¿y cómo se reclutaron estos irlandeses? Pues allí mismo en Irlanda, sobre todo, según ellos en sus memorias, ya digo, como es una cruzada, cuando oyen a los sacerdotes, luego, eso por un lado, y por otro lado, que también se oculta que en la mayoría de los ayuntamientos se instalan, aunque luego de Valera el gobierno lo prohíbe, los centros de reclutamiento de cada población. Qué interesante, la verdad. O sea que fue una causa muy popular la de los nacionales en Irlanda. Sí, muy popular. Muy popular. Bueno, has mencionado a Odufy, que también aparece en tu libro, porque la formación de esa bandera tiene elementos políticos y militares. Sí. Hay ahí, y cuando se mezcla la política con lo militar, igual que cuando se mezcla lo militar con lo político, alguien suele salir escaldado. Sí. En realidad... ¿Quiénes son los dos protagonistas? Bueno, el protagonista, por un lado, Odufy. Pero Odufy intenta utilizar como una base política suya para el día de mañana a la bandera en Irlanda. Lo que pasa es que Odufy, pues por diversas causas, ya en Irlanda ha dejado de tener el predicamento, porque Odufy en los años 20 en Irlanda llegó a ser hasta el jefe de la policía de
de Irlanda. Y fue de Valera, cuando llegó al gobierno, el que le quitó de jefe de la policía. O'Duffy en Irlanda era una persona que tenía, en los años 20, que tenía un gran, y 30, que tenía un gran predicamento. Lo que pasa es que luego ese predicamento pues lo fue perdiendo hasta morir prácticamente en los años 40 en el olvido. Pero él no era el jefe militar de la bandera. Es que el problema está en que el reclutamiento de la oficialidad lo hace el propio O'Duffy, y ahí, como tú apuntabas muy bien antes, mete, vamos a decir, la pata, porque entonces los oficiales que él elige son gente que forma parte o ha formado parte de los partidos políticos que él ha liderado con anterioridad, con lo cual no sirven, podrán ser jefes políticos tal, pero no son jefes militares. Entonces hay un libro recientemente que fue rector del colegio irlandés aquí en Salamanca, que dice que había oficiales de la bandera irlandesa que no comprendían que no se pudiera disparar un mortero porque no veían al enemigo. O sea, es que vamos a decir que, por otro lado, la formación militar práctica que tenían, quitando dos o tres, quitando los que hubieran combatido en la Primera Guerra Mundial, la guerra civil, tanto la guerra de independencia como la guerra civil irlandesa, son las típicas guerras de emboscadas. Sí, podríamos decir que eran más de terrorismo. Sí, exactamente. Eso es pequeñas partidas que ponían unas bombas, unas trampas. Exactamente. Y claro, cuando se encuentran en una batalla con que la artillería en campo abierto contraria les bombardea, tienen que atacar a la bayoneta y tal y cual, pues que eso dicen, para ellos... eso no son modales. Exactamente. Eso no es a lo que hemos venido nosotros, ¿no? Sí. Porque también el sacerdote en plan, así un poco de, vamos a decir, de broma, dice que es que algunos habían venido pensando que venían a veranear. Venían a España, que era cálida, que era tal y cual, y que venían aquí. También dice que O'Duffy, el pensamiento que tenía era pasearse por las ciudades españolas con la bandera y una banda de música que se trae, hasta su banda de gaiteros y todo, pero eso en plan de vamos a exhibirnos, no vamos a pegar tiros. O sea, por lo que dices, O'Duffy tenía un interés más político que militar. Sí. Y en el propio título de tu libro pones el punto final a la presencia irlandesa en España, en el año 37. No debió de dar muy buen resultado. No dio el resultado, desgraciadamente para ellos no fue nada épico, y luego pues por una serie de problemas O'Duffy enseguida se agarra a que habían firmado un contrato por 6 meses. Yo en la documentación oficial no he encontrado ninguna cláusula en la que se diga que el contrato es por 6 meses, pero bueno, Franco decide, me voy a quitar que me puede dar un cierto dolor de cabeza a estos señores, y si se quieren marchar, pues se marchan. Y quedan al final, se quedan 10 o 12, que son los que en realidad, vamos a decir, han venido a combatir. Algo parecido hizo Millán Astray cuando forma el Tercio, la Legión, que hubo un grupo de ingleses y que estos se quejaron a la prensa británica de que les hacían trabajar mucho, de que había que hacer mucho ejercicio, muchas panzadas, mucho correr, y entonces Millán Astray, en vez de ponerse estricto y decir, ustedes han firmado por tantos meses, se aguantan y cumplen un compromiso, es decir, no, el que quiera marcharse, que se vaya. Mejor tener al liante fuera que dentro. Sí, eso es mejor. Enemigo que huye, puente de plata. Y además, peor es preferible tener al mal soldado enfrente, que no entras. Nos quedan poco más de 5 minutos y has mencionado un asunto muy curioso, que O'Duffy se vio con Franco. Sí. Pues menuda capacidad de seducción que tenía el caballero. Se vio varias veces, hombre. Bueno, pues era, vamos a decir, le costó bastante trabajo el verse algunas veces, pero bueno, al final pues llegan
También hay, lo que pasa que bajo cuerda, yo creo que también hay, lo que pasa es que no está demostrado, que también la Iglesia, tanto irlandesa como la española, también tuvieron ahí sus más y sus menos, y entonces pues también por lo bajini, vamos a decir, pues hombre, la Iglesia irlandesa, porque patrocina a Duffy, le dice a la española pues que Franco, que quedará muy bien si Franco recibe a Duffy y tal y cual, y al final pues sí, le recibe dos veces, si no recuerdo mal. Se escriben, se cartean, vamos a decir, entre... Franco llega incluso a... Precisamente una vez que no está Duffy en España, va y revista en Cáceres a la bandera irlandesa, o sea que... Pero ¿la bandera llegó a combatir? Como tal, has dicho que sí. Y entonces, ¿tuvo bajas? Sí, apreciables 3 muertos, si no recuerdo mal, y 8 o 10 heridos, en un solo combate. Tuvo otro combate anterior que también hubo bajas, pero fue con una unidad española, o sea, nacional. Con lo cual... ¿Eso qué fue? ¿Fue amigo? Bueno, lo típico, no saben español, los españoles no saben inglés, oyen no sé qué hablar en inglés y los españoles dicen, pues los de ahí enfrente, como es en el frente del Jarama y están las brigadas internacionales, pues son internacionales y nos liamos a tiros con eso. Es, y en la duda, cañonazo. No. Fueron disparos de ametralladora o de fusil, pero murieron un teniente, un legionario irlandés y un teniente y un suboficial español que servían de intérpretes. Así que se quedaron un poco contentos con el desempeño de los irlandeses. ¿Alguna otra anécdota que nos puedas contar? Porque, claro, los portugueses, como cuentas en tus libros, pues más o menos lo mismo que en España, un poquitín menos de calor en algunos sitios, el vino un poco mejor o un poco peor. A mí el Oporto me gusta mucho, pero los irlandeses, claro, más los que viniesen de la zona norte, pues humedad, tormentas, lluvias, frío. De los irlandeses se puede contar que les llevan a ver una corrida de toros y entonces se ponen en favor del toro. Se ponen en favor del torero. Eso como una anécdota, ¿no? Otras pues se quejan de la comida, claro, el aceite, qué malo es el aceite. Y luego el problema, aunque no lo quieren reconocer, el problema principal lo has dicho tú antes, que el pimple les gustaba. Cuenta. Y que los españoles que han estado con ellos dicen que claro, que como están acostumbrados al whisky, pues el vino español les sienta fatal. Y cuando están en la Marañosa, al lado hay un tercio del Requeté, y te cuenta mi amigo ya fallecido, el coronel José María Gárate, que estuvo con ellos, que los navarros lo que hacían era darles bien de beber para emborracharles. Cuenta cuando se dedican a perseguir por la ciudad a un cura. Sí. Bueno, lo tiene que contar en un minuto escaso. Una noche salen por ahí varios y ven de repente a un cura en la calle y se echan a correr detrás del cura. El cura cree que lo van a matar y sale corriendo. Bueno. Y ya llega un momento con los irlandeses detrás que se para al hombre y pues, si me tienen que matar, que me maten. Y entonces los irlandeses, no, padre, si lo que queremos es que nos bendiga usted. Y les bendice, claro, cada uno por su lado. Bueno, pues con esta anécdota que nos ha contado José Luis de Mesa sobre los irlandeses en España, acabamos este programa dedicado a los 2 libros que ha escrito José Luis y cuyo hijo nos va a recordar sus títulos. Sí, de la editorial SND, La ayuda militar portuguesa a la España nacional, 1936-1939, y La bandera irlandesa en la Guerra Civil Española, una aventura desgraciada. Y bueno, ya que estoy en plan marketing, pues decir que para verano se espera el 3er volumen sobre la presencia extranjera en la Guerra Civil y en el bando nacional, los rusos blancos. ¡Qué interesante! Pues para ese programa también vas a venir, José Luis. Muy bien. Muchas gracias a todos.